el tema de esta noche para que tú puedas tomar nota y que puedas recibir la bendición de Dios. En muchas oportunidades nosotros hemos aprendido que en la palabra de Dios se nos pide que las cosas que no son de bendición, que las cosas que nos han ocurrido y que nos trae dolor, nos trae vergüenza, oprobio, culpa, condenación, dice la palabra de Dios que no las debemos de traer a memoria, que debemos de olvidarlas y debemos de dejarlas atrás, que simplemente pues no podemos cambiar esas cosas y entonces tenemos que continuar hacia adelante. Pero por otro lado también encontramos que Dios nos pide recordar también y de no olvidarnos de las otras cosas. Y aquí es donde no debemos de confundirnos, porque no significa que el que hayamos comenzado una vida nueva, el que nosotros ahora hayamos cambiado de rumbo o de dirección en nuestra vida, no significa que debamos de olvidar todas las cosas, fíjate bien, que se quedaron atrás. De hecho, hoy vamos a leer en la Biblia donde el Señor nos manda, nos pide, nos recuerda que nosotros no podemos ser personas mal agradecidos. Y entonces, pues Él nos está pidiendo que recordemos, que traigamos a memoria todas aquellas cosas que merecen ser recordadas y que van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y esto obviamente que lo vamos a enfocar desde el punto de vista positivo. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, quiero que vayas al Salmo 103, del verso 1 al 6. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bueno, aquí tenemos una porción del Salmo de David. Quiero recordarte que David fue un hombre que Dios mismo lo calificó como un hombre conforme a su corazón. Pero cuando tú le sacas una radiografía a la vida de David, te das cuenta que es un hombre con muchos fallos, con muchos errores, con muchas situaciones muy difíciles, con pasiones, de debilidades, igual que tú y que yo. Y entonces, ¿cuál era la virtud que tenía él? Que a pesar de que era un hombre lleno de pasiones, de debilidades, de errores, que cometió errores garrafales, ¿por qué Dios lo pone en esa posición de llegar a decir que él era un hombre conforme al corazón de él? Quiero recordarte que cuando el Señor Jesucristo es predicado a los gentiles, Santiago hace la referencia de que eso iba a ser como una evidencia de que iba a ser restaurado el tabernáculo caído de David. Y entonces, una de las cosas que nosotros podemos encontrar en David, por la cual fue clasificado o calificado por Dios como un hombre conforme a su corazón, era que cuando él se equivocaba, cuando él fallaba, cuando él pecaba a lo grande, porque él hacía cosas terribles, él reconocía su error, él se humillaba delante de Dios, él conocía que Dios no iba a despreciar un corazón contrito y humillado. Fíjate bien. Número 2, nosotros entendemos hoy que por lo que está escrito en la Biblia y por lo que él escribió, él vivió tiempos de gracia en medio de la ley de Moisés. Quiero que tú puedas comprender esto. ¿Por qué
David podía acercarse a Dios, porque él vivió un paréntesis de gracia en medio de la ley de Moisés. Fíjate que él levantó un tabernáculo en su propia casa en Jerusalén, en donde estaba el arca, y el arca era la presencia de Dios. Y en Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés, en donde hacían sacrificios de animales. Fíjate, cuando en el tabernáculo en Gabaón estaban haciendo sacrificios de animales, David, en el tabernáculo que él había construido para Dios, él estaba sacrificando sacrificios espirituales, así como lo hace la iglesia hoy, fíjate. Y entonces, a raíz de todo esto, nosotros nos encontramos que David era un adorador, alguien que conocía a Dios, pero sobre todo que conocía la gracia de Dios. Y hoy te vas a dar cuenta que en este salmo, él está hablando precisamente de eso, de que él no se merecía todas las bendiciones, él no merecía todas las misericordias, él no merecía todos los favores que tenía en su vida, porque sabía las cosas que había hecho y las cosas que había dejado de hacer. Pero una de las dos cosas que él nunca dejó por un lado es alabar y adorar a Dios públicamente. Oye bien, eso es muy importante, alabar y adorar a Dios públicamente, y no dejar de ser agradecido con Él. Y entonces cuando tú lees el Salmo 103, tú te das cuenta que Dios lo que nos está diciendo es que no debemos de olvidarnos de todas las cosas buenas que tenemos hasta aquí. Fíjate que Él, por su gracia y por su misericordia, Él no nos ha dado conforme a nuestros actos, o sea, no nos ha hecho justicia, porque si Él nos hubiera pagado conforme a nuestros actos, nosotros no estuviéramos hoy aquí. Precisamente por eso es que a cada rato decimos que hasta aquí hemos llegado por su gracia y por su misericordia, porque si hubiera sido por lo bueno que somos, o por nuestra conducta o por nuestro comportamiento, no estaríamos hoy aquí. Y entonces David entendía esto, que era muy importante recordar y tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque algunos tienen mente corta. En estos últimos 25 años que tengo yo de estar ya caminando dentro de este nuevo camino, he visto a muchos que han venido a el trono de la gracia con mucha necesidad. Quiero decirte que yo llegué al trono de la gracia con una gran necesidad. ¿Por qué? Porque me estaban persiguiendo para matarme. Llegué con muchas enfermedades crónicas y con algunas enfermedades incurables, fíjate bien, en donde los médicos habían dicho pues que definitivamente yo tenía que seguir tomando la medicina esta por el resto de mi vida y que no había más solución. Entonces cuando yo llego a los pies de Cristo, llego con mucha necesidad, ¿verdad? Y entonces pues definitivamente que busqué el auxilio, busqué el socorro de Él, busqué el trono de la gracia, y Él extendió sus brazos para recibirme. Fíjate bien. Y ciertamente muchas veces cuando comencé, vinieron tentaciones, vino la prueba y vinieron muchas cosas como para que yo me pudiera regresar. Pero en este tiempo también, así como yo llegué, vinieron muchos con situaciones tan difíciles como la mía o peores quizás. Por ejemplo, gente que quizás tenía SIDA, tenía cáncer terminal, situaciones, por ejemplo, de gente que había quedado ciega, por ejemplo, de que no podían tener hijos, que tenían problemas financieros, que tenían problemas matrimoniales, póngale que el matrimonio estaba destruido, problemas de drogas, de adicciones, situaciones tan diversas como esa. Vinieron al trono de la gracia y se oró por ellos, se ayunó, se ministraron. El Señor respondió, el Señor los sanó, los levantó, los restauró. Y haber recibido las bendiciones de Dios, simple y sencillamente, así como tú los oyes,
empezaron a alejarse, a apartarse y se fueron otra vez a la vida que llevaban antes. Y entonces vemos que muchos tenemos mente corta, fíjate bien, con respecto a lo que Dios ha hecho, y se nos olvidan los beneficios, fíjate bien. Pero aquí vemos que David, fíjate bien, David dice: bendice alma mía a Jehová. Él está hablándose a sí mismo, fíjate bien, él está diciéndose a sí mismo y hablándole a su propia carne, fíjate bien, de que no va a ceder, que no va a complacer, que no va a permitir caer en ese error de ser un mal agradecido con Dios. Y entonces como que se obliga, fíjate bien, se sale de su acomodo, quiere salirse de la tentación esa de empezar a olvidar todo lo que Dios le ha dado, y es como que habla consigo mismo. Dice: bendice alma mía Jehová, como dándose una orden, como imponiéndose eso, como una autodisciplina. Bendice alma mía a Jehová, y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando dice ninguno, es porque nosotros debemos de estar conscientes de todo lo que el Señor nos ha dado. Fíjate bien, antes de haberle conocido a Él, de cuando ya le conocimos a Él hasta aquí, fíjate bien. Y también debemos de manifestar una fe creyendo que más adelante necesitando de Él. Eso apúntalo donde tú lo quieras apuntar. Vas a seguir necesitando de Él. Nosotros somos necesitados de Él. Y oye bien esto, Él va a seguir respondiendo, Él va a seguir sanando, Él va a seguir levantándonos, Él va a seguir dándonos de su favor. Y aquí está lo más importante de todo: no nos va a pagar conforme a nuestras justicias, no nos va a hacer justicia, fíjate bien, sino que va a ser siempre por gracia, siempre por misericordia, que vamos a seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Entonces, el peor error que nosotros podemos cometer es ser malagradecidos o olvidadizos en cuanto a las bendiciones que hemos recibido de Dios. El peor error que podemos cometer es que nosotros no estemos conscientes de lo que hemos recibido hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando se nos olvida todo lo que hemos recibido de parte de Dios, entonces empezamos a creer que es por nuestros méritos, porque somos buenos, porque nos lo merecemos, porque nos esforzamos, porque somos muy pilas para hacer las cosas que quizás estamos haciendo, y entonces producto de nuestros méritos tenemos lo que tenemos hoy. Pero déjame decirte que nada más alejado de la realidad que eso. Todo lo tenemos por gracia y por misericordia de Él. Y entonces no debemos de olvidarnos que muchos, fíjate bien, incluido David, cuando estaban bien fue cuando empezaron a olvidarse de Dios. Otras veces les he enseñado que las dificultades, aún la enfermedad, aún el virus ha servido para que mucha gente se acerque a Dios, hasta que no miran que su vida está en riesgo, que están a punto de morir quizás con este virus, no voltean a ver para arriba. Pero antes de eso vivieron una vida desentendida de Dios. Y que conste que no estamos juzgando, no estamos condenando y no estamos señalando a nadie. Estamos poniendo el punto donde debe ir. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana ser así. Pero ahora tú que eres cristiano, ahora tú que eres hijo de Dios, ahora tú que tienes una nueva naturaleza, ahora tú no puedes caer en ese mismo error de olvidarte de todos los beneficios que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando tú haces un listado de todos los que han fallado, de todos los que se han alejado de Dios, lo han hecho no cuando están en necesidad, porque cuando viene la necesidad, por lo general buscamos a Dios. Fíjate que lo han hecho cuando han estado bien.
cuando han estado en abundancia, cuando han estado en salud, cuando han estado en lo alto. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Luzbel. Luzbel estaba en el cielo. ¿Qué mejor que ahí? Ahí fue donde le falló a Dios. Adán estaba en el paraíso. Ahí le falló a Dios. Noé después del diluvio y todo ya estaba, prácticamente había salido al otro lado. Ahí le falló a Dios. David estaba en el apogeo de su reino cuando estrepitosamente le falló a Dios. Saúl igual. Y así podemos hablar de un montón. Ananías y Zafira, cuando se vieron con mucha riqueza suficientes. Entonces tenemos mente corta. Pero déjenme decirte que vamos a seguir necesitando de Dios. Somos necesitados de Dios y por eso no podemos caer en este error tan garrafal de tener mente corta y de olvidarnos de que hasta aquí hemos llegado por la gracia, por la misericordia de Dios, y que no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Pero cuando Él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, fíjate que Él se estaba refiriendo a algo muy importante que quizás alguien podrá decir ahí, no, pues yo sí estoy bien consciente de todas las bendiciones, y yo sé que tal vez tú ahorita podrías estar haciendo un recordatorio mental ahí, ¿verdad? De todas las cosas que quizás tú tenías como problemas antes de conocerlo a Él, y de ahí para acá, pues cómo Él te ha sanado muchas veces, cómo Él te ha restaurado muchas veces, que has sentido su amor, su misericordia, su favor, y has experimentado muchas bendiciones de Él. Y podríamos nosotros decir, no, pues yo pues creo que soy agradecido con Dios y creo que no he olvidado todos los beneficios de Él, y entonces pues yo no creo poder estar en esa posición de ser de mente corta.